Esta mañana haremos una revisión a los resultados de la segunda vuelta electoral y a la coyuntura política nacional. Este espacio llega gracias a nuestros auspiciantes Dental GL, Clínica y Laboratorio Dental en el Valle de los Chillos, Iceberg Ecuador, los mejores productos del mar para tu hogar o restaurante, y Carrera Motos, taller y repuesto Suzuki en el Valle de los Chillos. Mi nombre es Andrés López Ríos y bienvenidos a una revisión. Finalmente, las y los ecuatorianos hemos decidido quién será nuestro presidente durante los próximos 4 años. El pasado domingo 11 de abril, Guillermo Lasso se impuso a Andrés Arauz por menos de un 5%. El día de hoy nos acompaña la abogada Vilma Andrade, quien es asambleísta reelecta para el periodo 2021-2025, con quien analizaremos lo ocurrido en la segunda vuelta electoral y una proyección sobre la gobernabilidad que deberá lograr la Asamblea Nacional para el bienestar de los ecuatorianos. Estimada Vilma, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días Andrés, un gusto pues compartir este espacio y por supuesto un saludo a quienes puedan continuar y seguir esta entrevista, este diálogo. Sin duda el país vivió este domingo un día histórico para su democracia, pues no hubo complicaciones ni alteraciones que puedan desdecir o desdibujar el proceso electoral. En ese sentido yo creo que es un éxito para el Ecuador y lógicamente cambia el escenario político general. Yo creo que se puede notar, eso sí, una absoluta polarización. Si bien los resultados es un 5%, es una votación holgada, sí nos deja ver un país polarizado, un país dividido en distintas visiones o posiciones, inclusive frente a lo que ocurre en el Ecuador. En ese sentido, yo creo que es indispensable hacer este llamado a la reconciliación nacional. El Ecuador no puede seguir fraccionado, no puede seguir dividido y peor aún en este difícil momento, en este crítico momento que vive no solamente por la pandemia, sino por la crisis económica, la crisis institucional, la crisis de valores. Es una crisis que marca varios estamentos y que por lo tanto hay que saberlos enfrentar. Realmente el tema de la polarización, de la división, se hace evidente en estas elecciones, en varios movimientos. Por ejemplo, el movimiento indígena se notó la división que existe incluso dentro de ellos. Pero es una polarización, una división que refleja un sentimiento de cambio. Por ejemplo, en la primera vuelta veíamos que el candidato Andrés Arauz y Guillermo Lasso eran los favoritos, pero el ingreso de otros candidatos, en el caso de la idea de Javier Herbas y de igual manera de Yacu Pérez, decantaba de que habían otros candidatos y que ellos podían ser la opción. Pero el sentimiento común, creo, de los ecuatorianos, ¿era de cambio o realmente mantenemos esta división? Bueno, primero que de hecho el Ecuador necesitaba un cambio, era un respiro que buscaban y por eso nosotros fuimos sensibles a esa lectura y a ese planteamiento de los ecuatorianos y buscamos una persona nueva en la política, en el quehacer político y propusimos a Javier Herbas como nuestro representante y la figura de Yacu Pérez, que quien queda en tercer lugar en la elección también es un planteamiento desde una nuevas visiones. Yo creo que son también las visiones distintas las que se reflejan en el electorado. Ahora, frente ya a la papeleta de dos opciones, la una con absoluta fuerza, pero yo creo que con un desgaste, sobre todo debido a esa confrontación inútil a la que le expusieron al Ecuador, era necesario, indispensable buscar un cambio. Y creo que también el cambio que obedece a la elección de Guillermo Lasso mucho tiene que ver con que él toma posiciones ya no radicales, ya no extremas, sino que en la segunda campaña modula su discurso, pone sobre el tapete algunos proyectos y planteamientos que lo habíamos realizado como Izquierda Democrática y también desde Pachacutic, y esa agenda es la que unifica y es la que le permite realmente el triunfo, sobre todo en la sierra ecuatoriana, donde la votación tanto de Javier Herbas cuanto de Yacu Pérez son fuertes y de esa manera determinantes para su triunfo. El tema de un cambio es dejar atrás este socialismo del siglo XXI, si podríamos llamarlo una socialdemocracia, que ya viene con el sistema de Ecuador ya 14 años. Pero el cambio de gobierno, el ingreso de Guillermo Lasso, representa un cambio de sistema, con una corriente más neoliberal de lo que menciona, y es la ideología que imparte incluso su partido político. ¿Cree usted que esta corriente es la ideal para Ecuador en estos momentos, en un mundo tan globalizado, si se podría decir?
Pero primero dejemos claro, el socialismo del siglo XXI, si bien tiene unas características socialistas, es más bien un movimiento que se ha determinado como populista. Yo lo señalo así porque, si ustedes ven, no tiene una línea de conducción y peor socialdemócrata. De ninguna manera es eso, más bien ellos han alejado de esas posiciones y han buscado tanto en el tema de estatizar, una visión estatista de regulación y de control desde el Estado para regular inclusive las conductas de los ecuatorianos. Esa es una visión totalmente retrógrada y quizás anquilosada en el pasado. Y lógicamente, cuando vemos esa misma llamada revolución del siglo XXI, vemos cómo apalancó y cómo fortaleció a grandes grupos de poder, a grandes representantes tanto de la banca cuanto de los grandes inversores o inversionistas en el Ecuador. Entonces yo creo que hay que dividir esa relación y lógicamente que el país demanda cambios y está visto que es el centro. Si nosotros vemos los votos que se obtuvieron de las diferentes candidaturas, la gente está buscando justamente no los extremos, pero ya frente a la alternativa que hay, se ha votado por una candidatura que, como se señala, quizás la menos mala para algunos, y así se determina, pero sin duda esa visión neoliberal, esa visión de una reducción del Estado como tal, en la cual priorice quizás una agenda privatizadora, no le hace bien al Ecuador. Creo que eso nosotros podemos ser justamente un punto de equilibrio y ojalá a futuro constituirnos en esa alternativa que la que requiere el Ecuador. Desde la asamblea se debe promover esto. Bueno, en su mayoría la asamblea viene con una ideología de izquierda. Pachacutic, Alianza UNES, la Izquierda Democrática son un bloque fuerte, digamos así, si hablamos de una ideología de centro, izquierda o izquierda. Y a esto nos lleva a un diálogo, y lo que había dicho Guillermo Lasso en su primer discurso apenas se conocía ya su victoria, que él iba a ser un gobierno del diálogo, un gobierno abierto, un gobierno que iba a permitir, incluso el día de ayer en Quito dijo que él estaba abierto a recibir a otros políticos que abanderen otro tipo de causas o partidos políticos. Y mencionaba el gobierno del diálogo, algo que el gobierno de Lenín Moreno ya lo venía haciendo. Pero esto no se vuelve un poco repetitivo, un poco ya cansa a la ciudadanía escuchar el gobierno del diálogo y que realmente no se dé este diálogo. Bueno, hay que darle la oportunidad, ¿no es cierto? No ha iniciado su gobierno, recién se han anunciado los resultados. En la noche del día de ayer se terminaron el escrutinio de las 100% de las actas. Hay que esperar la proclamación de los resultados y más de eso su posesión. Ahí nosotros lo que demandamos es precisamente que se le diga al Ecuador cuál es el modelo de desarrollo que plantea. Y creo que hay que respetar también desde nuestra visión, una visión de centro-izquierda. Nosotros nos definimos como un partido de centro-izquierda. En esa definición, lógicamente, creo que podemos aproximar posiciones. No podemos ser radicales y peor aún ese radicalismo trasnochado de izquierda. Nosotros no creemos en el estatismo. Nosotros creemos en la participación y en la libertad de emprender, de generar trabajo y oportunidades. En ese sentido, lo que sí debemos cuidar es que aquellos sectores estratégicos sí se mantengan con el control estatal, pero aquellas empresas y aquellas instituciones que han demostrado ineficiencia y que no corresponden a garantizar ingresos para el Estado y que son una carga más bien, por supuesto, en ese estaremos de acuerdo que tomen otro rumbo y que se puedan privatizar. Ahora, más allá de lo que ha ofrecido este gobierno, que hay ciertos temas que coinciden con nuestra agenda, hay los temas de fondo que son los temas económicos que sin duda requieren también una apertura de nosotros. Hay un electorado que le dio el respaldo y tenemos nosotros que darle gobernabilidad. Tendremos una independencia crítica, por supuesto, pero también aportaremos a la gobernabilidad para que este gobierno en realidad pueda llevar adelante un proyecto que demanda el país con cambios que han sido ofertados, pero que han sido apoyados también por la gran mayoría de los ecuatorianos. Al momento que hablamos de gobernabilidad, Vilma, también hablamos de un cierto punto de legitimidad. Una legitimidad que en este caso y para la República del Ecuador se ampara en elecciones. Sin embargo, Guillermo Lasso obtiene un margen de victoria muy pequeño, apenas un 5%. Entonces, ¿cómo luchar contra esta falta o incluso carencia de legitimidad dado el proceso electoral y este pequeño margen de victoria?
creo que uno de los elementos importantes que fueron al concluir el proceso es este llamado a la unidad que hiciera Guillermo Lasso, pero también desde el candidato perdedor, que asuma realmente los resultados y que así se practica la democracia. La democracia no está señalada por porcentajes. Puede ser un voto que haga la diferencia, que quien gane pueda demostrar que ganó con 1% o con menos o hemos tenido candidaturas con 1.2%, presidentes que han tenido un mínimo margen, la candidatura de Yamil Maguad es un ejemplo, la presidencia de él, o sea, hemos tenido esos procesos, eso de ninguna manera deslegitima el triunfo. Lo que ocurre es que de hecho habrá expectativas y habrá que esperar que efectivamente se posesione para que legitime no la elección, porque eso ya lo está hecho por las elecciones, por el conteo, sino más bien por sus acciones respecto al gobierno que debe implementar. Pero ¿cuáles son las acciones inmediatas que debería fomentar el gobierno de Guillermo Lasso para reducir esta brecha, digamos así? Bueno, lo más importante es el tema económico. Sin duda, la generación de empleo es una demanda inmensa en el país. Esa es quizás la mayor problemática. 4 de cada 10 ecuatorianos no tiene ningún tipo de empleo pleno. O sea, es decir, no tiene un sistema de contratación, no tiene una seguridad social, no está amparado su trabajo sino en la mayoría de los casos son trabajadores autónomos, es decir, por cuenta propia, y en muchos casos emprendedores que han empezado esta tarea y responsabilidad con muchas limitaciones y con un trabajo casi ocasional o esporádico. Ese es lo más importante. Yo creo que esa reforma que nos lleve precisamente a la generación de empleo. Otro tema, y que nosotros lo hemos dicho, es salir de este modelo extractivista. Este modelo no va más, este modelo está bien que se respete pues los contratos petroleros, mineros, las concesiones, pero tenemos que ir a un modelo enfocado a la producción, a la agroindustria, a la agroexportación, y eso requiere también una mirada de subsidios, no pensar que porque se le subsidia al campesino, al agricultor, eso es un dinero perdido. Al contrario, es la gran inversión que como Estado se debe realizar a ese gran sector. Otro tema fundamental es sin duda la seguridad social, el tema del avance de derechos para las mujeres, para los grupos LGBTI, para los grupos vulnerables. Hay una demanda clara en el tema de seguridad, la seguridad entendiéndose como un tema estructural que pasa no solamente por la seguridad antidelincuencial, sino también a través de las redes del narcotráfico, una seguridad personal, pero también de todo el país como estructura, y lógicamente hay temas como la educación, la salud, que ahora es prioridad, tiene que ser abordado en manera amplia y coordinada, porque todo requiere cambios normativos y tendrán que ser coordinados con la Asamblea. Estimada Vilma, las propuestas, los cambios que usted me sugiere, por ejemplo, el cambio de dejar atrás la matriz extractivista y pasarnos a una agroindustria, son propuestas que se evidenciarían o tendríamos resultados en un largo plazo. Realmente, si empezamos a tomar acciones y medidas en este momento, creemos que el tema de la industria, el cambio de una matriz, se vería reflejada de aquí en unos 5 años. Entonces, dejando esto y empezando ya con estas medidas, ¿cuál cree usted que sean las medidas puntuales que desde la Asamblea se deberían promover? Por ejemplo, el tema de la vacunación, que permitiría entre todo esto el tema de la reactivación económica, el tema de la ley humanitaria que se dio en el proceso de la pandemia. ¿Cuáles son estas medidas urgentes que debería tomar la Asamblea Nacional y en cierto punto también Guillermo Lasso? Bueno, primero tomando en consideración que es el presidente de la República el responsable de la política económica, tributaria y fiscal, es exclusiva, no es totalmente excluyente, no le permite de ninguna manera a la Asamblea poder tener esa iniciativa legislativa respecto a temas económicos, a temas tributarios, por lo tanto, ninguno de esos planteamientos lo podemos hacer. Y cuando hablo yo de ir a este nuevo modelo de desarrollo, tiene que ser abordado desde el gobierno. Nuestro planteamiento es eso, pero será el Ejecutivo el que plantee, como le decía al inicio de la entrevista, el que plantee el modelo de desarrollo que tiene que realizar el país. No importa si esto da resultados a 5, a 10, a 15 años. Lo peor es no empezar y que sigamos manteniendo realmente este modelo extractivista que le hace mucho daño a los temas ambientales, a los temas de prospección futura, inclusive, que nosotros podríamos tener muchísimos beneficios en otro orden si es que efectivamente nosotros trabajamos a futuro, con una visión de futuro. Y los inmediatos
datos. Yo creo que se ha venido hablando demasiado de la ley humanitaria y se le ha culpado y se le ha hecho responsable de los despidos, y no es así. Hay una pandemia que es la que liquida los empleos, que liquida los negocios, y que también lo que se buscó ahí es, primero, tomando en consideración, es una ley económica urgente, es decir, si en 30 días no se le aprueba o no se le aprobaba, entraba por el Ministerio de la Ley. No hubo los votos para el archivo, yo voté por el archivo. Ahí sí se quedaba un año rezagada esa ley. No hubo los votos para el archivo. ¿Qué tuvimos que hacer? Mejorarle. ¿Qué hicimos ahí? Eliminar los sueldos vitalicios de los presidentes, de los vicepresidentes corruptos. Ellos ya no tienen para cobrar las pensiones, la recuperación de la seguridad social, de la autonomía, reprogramación de cuotas para los créditos, el seguro de desempleo para que se ejecute inmediatamente. Ahí están el congelamiento de costos para los colegios y para todos los niveles de educación, el congelamiento de los servicios básicos, protección a los niños a través de que no pueda haber el desahucio para que no se bote a la calle a las familias que no pagan el arriendo. Hubo también la contratación, la decisión está establecida ahí para que existan la contratación a médicos, a enfermeras de la salud que por ahora se encontraban en contratos. Si eliminamos esa ley, se elimina también la posibilidad del trabajo de miles, de decenas de miles de servidores de la salud. Entonces, cuando hablamos de la ley humanitaria hay que ponerla en forma parcial. ¿Qué es lo que demandan y que ha sido el discurso correísta de decir que esa es la que afecta? Es el tema del acuerdo entre empleador y el trabajador. Y es que, de hecho, teníamos que hay ese acuerdo para que se sostenga, y me pongo el ejemplo, si hay una mecánica con 2 trabajadores, para que se sostenga la mecánica que estaba paralizada, la carpintería, cualquier negocio pequeño, no hablemos de las grandes, de los medianos y pequeños, para que pueda mantenerse el empleo había que haber esta baja y este entendimiento. Y tenemos datos que muchos de los empleos que fueron acordados con una baja de salario luego se han restituido en la manera que se van normalizando. Pero hay un artículo en el Código Laboral que establece la fuerza mayor y eso fue mal utilizado y ha sido mal utilizado por las empresas y por eso mismo ahora hay más de 70,000 juicios laborales. Entonces los empleados, los trabajadores van a tener opción realmente de las liquidaciones como corresponde por haber utilizado mal esta figura. Pero la ley humanitaria como tal, como quieren hacerle ver, no es la causante de la debacle, es la pandemia y lógicamente esta ley tendrá que adecuarse, tendrá que modificarse para mejorarla, pero no podemos echarla abajo porque hay muchos beneficios que de hecho se dieron para diferentes sectores. Claro, la ley humanitaria se vuelve entendible, se vuelve susceptible a entendimientos por parte y parte. El empleador puede entender una parte así como el empleado. Y deriva en esto, más de 70,000 casos que usted menciona, Vilma, dentro de un proceso legal. Y esto realmente también preocupa, porque de igual manera se dieron estos despidos intempestivos que en teoría, y lo que entendieron algunos abogados, se encontraban bajo el amparo de ley, que realmente no era así. Pero, y ya dejando de lado el tema de la ley humanitaria, ¿qué otras acciones inmediatas deben tomarse? Por ejemplo, en temas de educación. Guillermo Lasso mencionaba el tema de eliminar la CENESID por completo. La ID y el bloque de la progresista que ustedes mencionaron, que se alió con Pachacutic, mencionaba de una reforma a la CENESID. ¿Qué otras acciones podemos tomar de manera inmediata? Bueno, primero que nada puede ser tomado coyunturalmente. Todas las medidas tienen que ser analizadas a profundidad para el beneficio que van a ocasionar. Y en este caso, la CENACID, que sin duda fue una traba para, sobre todo en ese concepto de buscar mecanismos de control para limitar el acceso a las universidades, es lo que ha sido la demanda de los ecuatorianos. Pero también esa entidad hace una regulación y un control también del modelo y de la aplicación de la normativa respecto al sistema educativo. Entonces, eso hay que entregar esas potestades, esas responsabilidades que también son indispensables a otro organismo. ¿Qué significa que justamente tampoco se pueda mantener esas universidades de garaje, que como muy bien se denominaba en un momento? Hay que ir a la educación dual. Acabamos de aprobar ya en la ley intercultural, en la reforma que hiciéramos en la Asamblea y que ha sido ya sancionada por el presidente de la República, ya se establece el examen ser bachiller ya no es parte de la ley, no se le puede calificar a un estudiante de su vida estudiantil con un simple examen.
tiene que ser valorada y examinada una vida estudiantil, no un solo examen que por un fracaso o por un solo fracaso se le puede limitar pues la acción futura a los estudiantes. Por eso siempre yo hablo de poner los ejes, y ahí con eso podríamos ir cerrando esta entrevista, es tener los ejes de producción y empleo. ¿Cuáles son las leyes que determina el gobierno? Porque volvemos al tema, tanto el tema laboral cuanto el tema económico tiene que partir por ese gran acuerdo nacional que permita realmente presentar propuestas que sean consensuadas y no nos lleven a problemas sociales que de grandes o de incalculables consecuencias. Tenemos el eje también de lo que es los derechos, y allí está derechos humanos y también de participación que debemos fortalecer, los temas de transparencia, la lucha contra la corrupción. Todos estos ejes tienen que ser cada uno motivados y puestos en prioridad en acuerdo con todas las bancadas. Sí, Vilma, o sea, el tema de leyes, de acciones, no deben ser tomadas en forma coyuntural, sino que debe haber un análisis detrás y esperamos el trabajo conjunto desde la Asamblea que presente opciones que realmente estén hechas para el Ecuador, que no sean medidas adoptadas desde fuera y que realmente ayuden a fortalecer, a cambiar el tema de la educación, y no solo de la educación, sino de otras medidas. Y ya, Vilma, para cerrar hablando más en temas de la Asamblea Nacional, su nombre suena para la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Usted se proyecta para este puesto, para este cargo importante? Bueno, primero que esta no es una opción personal. Uh-huh. Esto debe ser una opción que la discutamos dentro del bloque. Y lógicamente pasa porque analicemos cómo podemos confluir en una unidad mucho más amplia. Yo creo que no puede ser solamente que ajustemos los votos con un cierto sector y lógicamente dejando de lado a un importante o a importantes representaciones que tanto pueden estar en el bloque de independientes cuanto en el de UNES, dejándoles fuera. Es necesario un diálogo abierto y un consenso mínimo para poder dirigir la Asamblea. Si no, podemos ser árbitros de una disputa intestina y yo no me voy a prestar para eso. Yo creo que es más importante de ocupar un sitio cualquiera de representación que sea, es ser actor de justamente esos diálogos, esos consensos que permitan aproximar posiciones, que permitan que quien dirija la Asamblea también tenga una consonancia clara respecto a la configuración, a la estructura de la Asamblea cuanto a lo que demanda el país. En ese sentido hay que esperar, eso se irá decantando en la medida de los diálogos que tendrán que darse con todas. Hablo de todas las fuerzas políticas porque solo así podemos salir de esta polarización y de esta confrontación que sin duda, si no lo hacemos, seguirá manteniéndose en la Asamblea y será el detonante para irle socavando y para irle menoscabando esa poca credibilidad, esa poca confianza que los ecuatorianos tienen en la Asamblea Nacional. Por eso es importante los diálogos, por eso es importante los mínimos consensos, por eso es importante una agenda legislativa, por eso es importante transparentar los acuerdos con el gobierno para que no exista ni la toma y daca, ni la compra de conciencias, ni el chantaje, que desgraciadamente fueron la tónica de algunos asambleístas en esta Asamblea, que tiene que ser modificado de raíz y que tenemos que darle justamente un cambio de rumbo a la Asamblea y a la respuesta que esperan los ecuatorianos. ¿Pero usted sí aceptaría su candidatura para la presidenta de la Asamblea, obviamente en caso de que se dé todo este tipo de diálogos? Tenemos que avanzar. Yo sigo insistiendo, no es una posición de orden personal. Esto tiene que ser trabajado en forma amplia. Los nombres tienen que pasar también por la aceptación de las diferentes bancadas y también en último momento de mi decisión personal, pero todo tendrá que pasar realmente por estos diálogos, ojalá abiertos, amplios, integradores de toda la Asamblea. Eso está todavía por verse. No hemos empezado esos diálogos recién y entonces habrá que esperar todavía algunos días más para poder pues transmitirles a ustedes cuál es el tema. Yo creo que más allá, insisto, de los nombres, tiene que buscarse estos acuerdos que integren a toda la Asamblea y de esa manera poder, no importa la posición, poder trabajar en beneficio realmente y llevar adelante nuestras causas, nuestras propuestas, nuestros ejes de lucha que hoy se reivindican y que ahora con más fuerza, teniendo un bloque que está constituido diverso por 7 mujeres, por hombres profesionales, con una visión y conocimiento del país, puedan abonar realmente a que se construya este trabajo legislativo mucho más eficiente.
Dentro de las comisiones que se forman ya, bueno, se van a formar dentro de la Asamblea el próximo ya 24 de mayo, ¿espera tener alguna participación dentro del... Lo importante de la Asamblea es que tiene 15 comisiones y las 15 comisiones son relevantes, cualquiera de ellas son importantes para el desarrollo del Ecuador. ¿Qué nuevos perfiles se muestran? ¿Cómo se ve la ID en vista y ya a estas futuras elecciones seccionales dentro de 2 años? ¿Y qué perfiles nos puede mencionar que han aparecido en este proceso electoral? Bueno, primero en este proceso electoral, de hecho, hubo ya un proceso amplio de renovación en casi toda la estructura a nivel nacional y ya pues muchos de ellos han logrado su representación, es decir, son figuras que ahora mismo van a trabajar en la Asamblea Nacional. Hay que esperar su trabajo y lógicamente tienen un compromiso con la Asamblea y con el país.